Nico Tranchini, él es el director del ministerio Cambios Profundos, un ministerio recién estrenado que ya él nos explicará, muy interesante. Si a alguno le suena el libro Cambios Profundos, pues sabéis que es muy interesante y muy profundo y a mí me impactó. Ahora hablaremos de hecho también. Y él es pastor, uno de los pastores de la Iglesia Evangélica en el Cónsul, a la iglesia que también damos un fuerte abrazo en este tiempo del programa. Bueno, Nico, pues como hemos dicho, estamos en tertulia, tú y yo, como siempre decimos, tranquilamente en el sofá de nuestra casa estamos hablando sobre tu vida. Hoy nos interesa tú y queremos que podamos hablar distendida y relajadamente sobre tu vida. Según veo, tu apellido es italiano, Tranchini, ¿no? ¿Eso qué Exactamente. significa? ¿Que tu familia viene de por allí? Bueno, a ver, si sos argentino, el 81% de la población de Argentina es descendiente de italiano o de español. Entonces, yo entro en ese 81%. La parte de mis padres son todos italianos y la parte de mi madre son todos españoles, así que encajo perfecto. ¿Y qué De hecho, apellido tiene el segundo? Perdón. bueno, el de mi madre también es Fumagalli, es italiano, pero Ah, mi abuela era Vilar. La historia de ella es fascinante. De hecho, llega muy cerca de donde estamos ahora, Andalucía, porque su familia era andaluza. Estamos hablando finales del siglo XIX. Todos vivían aquí, en Andalucía. Así que mira, mis orígenes, ¿dónde son? fíjate. Y ellos tenían un mesón aquí y resulta que alguien le contó a mi abuelo que Argentina en ese momento estaba muy bien financieramente, era el granero del mundo, se decía en ese momento, y ellos decidieron vender todo, pero la historia es fascinante, triste pero fascinante. Decidieron vender todo lo que tenían, se tomaron un barco, estamos hablando de 1898 más o menos, y en el barco, en la mitad del océano, los engañaron y los esclavizaron. Los Wow. llevaron sí, los llevaron en vez de llevarlos a Buenos Aires, habían comprado un ticket para ir a Buenos Aires, en vez de llevarlos a Buenos Aires, los llevaron a Brasil y los pusieron en una fazenda, que es una especie de campo de trabajo forzado, donde les ponían unas cadenas con una campana Qué y ellos barbaridad. tenían que trabajar todo el día y si no escuchaban las campanas sonar, pues les pegaban. Por supuesto le quitaron todo lo que tenían, solamente ellos pudieron esconder unos anillos que tenían, algunas cosas así, y estuvieron varios años ahí en el medio de la selva, hasta que una vez pudieron escaparse, y se escaparon obviamente con lo que tenían en medio de la selva. Mi abuela me contaba que comían banana, lo que encontraba en la selva, hasta que encontraron una casita que le dieron, los ayudaron por una noche. Y dijeron, mira, por una noche, porque sabemos obviamente de dónde vienes y después nos vienen a buscar a nosotros, ¿no? Y de allí se fueron a la costa y pues con el dinero que les queda, con las joyas que les quedaba, la vendieron y se compraron el ticket para ir a Buenos Aires. Y así llegaron, sin nada, literalmente. Qué barbaridad. Suena a película de ciencia ficción, ¿eh? Qué fuerte, qué cosa. O sea, eso da para escribir un libro, Nico. Tú que Sí, estás sí. ahora en plena. Bueno, y entonces fueron de Brasil, cogieron un ticket para ir a Argentina, ¿no? Sí. ¿A qué zona? Paradójicamente los volvieron a engañar, yo te acorté la historia, pero los volvieron a engañar y los llevaron a otro puerto, en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, y desde ahí tuvieron que estar trabajando varios meses para finalmente poder comprar otro ticket y llegar a Buenos Aires, sin nada. Producto de eso, fallecieron dos hermanos de mi abuela y pues 6 años después falleció, digamos, mi bisabuelo, porque estaba tan destrozado físicamente. Entonces quedó sola mi bisabuela con mi abuela y varios de sus hermanos, eran como 9 en ese momento. Qué drama, ¿verdad? Qué Sí, traumático esa situación. sí, sí. Madre Bueno, y mi mía. abuela en Argentina, todo el mundo la quería porque ella siempre decía, mi abuela siempre me contaba las historias de cómo todos en Argentina amaban a mi bisabuela por el acento andaluz y su gracia. Ah, Entonces ¿de todo qué el mundo le ciudad encantaba. era? Nico, ¿de qué No ciudad estoy es? seguro, no estoy seguro. Eso es algo Malagueña, sería malagueña, seguramente. bueno, no sé, no sé.
Bueno, qué interesante. Y bueno, llegan a Rosario y allí pues empiezan ya a Rosario, ¿no? A Buenos Aires, ¿no? O a Rosario. Bueno, de Rosario se fueron a Buenos Aires y llegaron a una ciudad que se llamaba San Pedro, y ahí estuvieron hasta que se mudaron a La Plata, que es la ciudad donde viví toda mi juventud, digamos. La Plata Ah, queda a 1 hora al sur de Buenos Aires, es la capital de la provincia. bueno, bueno. O sea que cerca de los porteños, ¿no? Que le llaman a los de Buenos Aires. Cerca, pero no es lo mismo. En Argentina decimos, hay una pica, hay una pelea ahí entre todos los que son de Buenos Aires y todo el resto de Argentina. Entonces, Vale, vale. porque los de Buenos Aires son los más, como se dice acá, ¿no? Los más pijos, los más sí, chulitos, digamos, y el resto de Argentina no los quiere mucho. Entonces, para el resto de Argentina, yo soy de Buenos Aires. Ah, Pero sí. para el platense, no es lo mismo ser de La Plata que ser de Buenos Aires. Vale, vale. Está bien. Sí, aquí tú sabes que hay piques también, no voy a mencionar con quién, porque todos somos, hay hermanos en todas las ciudades, pero sí que hay unos piques tremendos y bueno, los reprendemos en nombre de Jesús. ¿Qué te iba a decir? Reprendemos el pique, no a nuestros hermanos. Bueno, y entonces tú ya naciste en La Plata, allí en Mar del Plata, que por cierto, ¿por qué se le llama Mar del Plata? ¿Porque el río es plateado o desde qué viene ese No, nombre? en realidad una cosa es Mar del Plata, es una ciudad, otra cosa es La Plata. Son dos Ah, ciudades distintas. Mar del Plata queda a un poquito más de 400 kilómetros de Buenos Aires. Es una ciudad, Mar del Plata, entre comillas, es parecida a Málaga. Es una ciudad es la ciudad más turística de Argentina, con su playa, con una ciudad bastante grande, con muchos habitantes, sin montaña, pero sí es bastante parecida a Málaga en ese sentido. La Plata, sin el mar, es la que está frente al Río de la Plata, y se llamaba Río de la Plata porque pensaban que ahí había justamente mucha plata, ¿no? Pero ajá. bueno, o la había y se la llevaron, o la había y nunca la encontraron, porque no hay plata ahora. O no había, ¿no? Muy Sí, bien, muy sí, bien. por eso. ¿Y tú te criaste en una familia numerosa o cuántos hermanos sois, Nico? Bueno, éramos 3 hermanos, o sea, contándome a mí, mi padre, mi madre, mi abuela, esta que te contaba hace un ratito, que prácticamente vivió con nosotros toda la vida, Mm. y luego estaba mi otra abuela que vivía en su casa, pero bueno, esa era más o menos nuestra familia. Yo nací en el año 1976, al comienzo de la dictadura general, de la dictadura militar en Argentina, así que un tiempo muy, muy, muy difícil para el país, parecido a lo que pasó aquí con Franco, ¿no? Tiempo Sí, muy, muy desafiante. ajá. Y bueno, ¿y tú eres el mayor de tus hermanos o dónde estás? ¿En qué posición? Yo el En del medio. medio, el rebelde. ¿Sí? ¿Y siempre has sido rebelde de Un carácter? poquito. Siempre, no sé si rebelde, pero el más terrible seguro, eso sí. Sí, no, Pero era inquieto, ¿no? sí, mi hermano era el responsable, y el que siempre cumplía. Yo era el opuesto y mi hermana era en el medio, más o menos. Así que, pero sí, no. Nací en una familia católica, una- una, mm, en un contexto de clase media acomodada en Argentina. Fui a un colegio católico privado toda mi vida. Entonces, pues es el ambiente en el que viví la mayor parte de mi juventud. Era un contexto católico. No, nunca fui a una iglesia evangélica creciendo, y me convertí por medio de un grupo de misioneros que se llaman los Navegantes, parecido a Ágape, muy parecido a Ágape, que ellos tienen un trabajo especial con personas que nunca se acercarían a una iglesia evangélica por cuestiones culturales más que nada, ¿no? En Ya, ya. Argentina en ese momento el rechazo hacia la iglesia evangélica era enorme. De hecho, mis amigos, cuando yo me convertí, cuando mis amigos querían insultarme, en vez de utilizar un insulto, si estábamos jugando al fútbol, por ejemplo, todos juntos, nos encantaba jugar al fútbol, ¿no? Y yo hacía un gol o algo así, o algo que no les gustaba, o les hacía una falta fuerte, lo que sea, en vez de insultarme y decirme algo, la forma de insulto era decirme pastor. Era lo peor que podrían decirme.
Pero Nico, yo he escuchado que en los años 50 hubo unos grandes avivamientos en Argentina, o sea que habría muchos cristianos evangélicos, ¿no? Bueno, en realidad el gran avivamiento en Argentina se produjo en los años 80, por medio de Carlos Anacondia bueno, hay varios pastores ahí, Carlos Cataglini, ahora se me van los nombres, ¿no? Pero hubo muchas personas que sí, hubo muchas campañas evangelísticas, pero todo eso fue la clase baja argentina, es decir, gente muy humilde, muy humilde. Entonces nunca llegó a alcanzar ni cerca a la clase media y mucho menos a la clase media alta argentina. De hecho, había un pastor muy conocido, que todavía hoy es conocido, lo vi el otro día en YouTube, ¿sí? Que no voy a dar su nombre, pero estaba en todos los canales de televisión, era súper famoso, lo conocía, ese sí lo conocía todo el mundo. Uh-huh. Y era una persona, en Argentina decimos chanta, era una persona que robaba dinero, engañó a su mujer, terrible, ¿no? Entonces terminó dándole una connotación tan negativa a los pastores en Argentina, que ser pastor se asociaba con el nombre de esta persona. Entonces era una persona que robaba y era una persona deshonesta, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso generó entre la clase más educada un rechazo enorme hacia todo lo que era evangélico. Claro, una desconfianza muy grande, claro, si es el testimonio, claro. Entonces tú te criaste en un colegio católico, jugabas al fútbol, ¿eras buen estudiante o qué? Era buen estudiante, casi nunca me llevaba una materia, eso en el colegio o algo así, era buen estudiante, pero no estudiaba mucho, ¿eh? En realidad era bastante vago, era de divertirme, jugar al fútbol, de los que no querían estudiar, pero me iba bien igual. O sea, mi padre me exigía demasiado y no podía llegar a casa con una mala nota. Entonces, sí, tenía buenas notas, pero no porque era buen estudiante, digamos. Vale. Y bueno, creciste en ese ambiente. ¿Cuál era tu inquietud de estudio? ¿Las letras, la ciencia, conforme tú ya fuiste creciendo, ya entrando en la secundaria, bachiller? ¿Hacia dónde ibas? Tú eres de letras, ¿no? Bueno, mis inquietudes de estudio era el fútbol. Era tu pasión, ¿no? Sí, no, en realidad quería jugar al fútbol profesionalmente. Ese era mi gran deseo. Y todo el mundo me alentaba a hacerlo. Eres bueno, ¿no? Bueno, era bueno, ahora no. No tengo ni rodilla ni tobillo. ¿De verdad? Sí, tengo la rodilla muy lastimada y el tobillo tengo un esguince crónico. Pero bueno, en su momento me encantaba jugar al fútbol y todos me alentaban, pero mi padre justamente, en ese momento en Argentina el fútbol también tenía una connotación negativa respecto a que, de vuelta, la gente no educada jugaba al fútbol. Entonces mi padre me decía, a estudiar, no te queda otra. Entonces, a mí me gustaba jugar al fútbol y, entre paréntesis, otra cosa que también, era muy bueno en los deportes, jugaba al hockey sobre césped. Así que, de hecho, el hockey sobre césped llegué a jugar en primera y en la selección juvenil de Argentina. Me gustaba mucho. Jugué muchos años, hasta que tenía 18 años y con 17 o algo así jugaba en primera, al hockey sobre césped. Bueno, entonces ¿tú qué eres? ¿Del River o del otro, del Boca? Uno, de Estudiantes, porque soy La Plata. Claro, es igual que aquí eres del Madrid o del Barça. Yo no soy de ninguno, yo soy del Málaga, claro. Ahí está. Bueno, qué interesante. Oye, pues un día tenemos que echar un partidillo, aprovechando que ahora tú estás más oxidadillo, pues podríamos. Yo también jugaba, pero no a ese nivel. Bueno, y ¿qué hace adolescente? ¿Vas a la universidad? Bueno, justamente en la universidad, como no podía jugar al fútbol, lo más cercano que tenía era estudiar periodismo deportivo. Entonces comencé a estudiar periodismo y mi tarea, me puse a trabajar en una radio de deportes y lo que hacía trabajaba como comentarista haciendo reportajes a los jugadores de fútbol profesional. Es decir, iba a la cancha de Boca, de River, de Estudiantes, etcétera,
y trabajaba para una radio haciendo los reportajes a los jugadores en el vestuario, antes del partido, después del partido, etc. Así que hacía el postpartido, digamos, en una radio. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te has planteado hacer algo de radio ya proclamando el Evangelio y tal? Aquí tenemos Radio Amanecer, que es una coyuntura muy buena para expresar todo lo que hay. Lo dejé abandonado eso. A los 19 ya corté con eso. Pero no sé, no. Me cuesta hablarle al aire. O sea, me resulta más fácil hablarle a un grupo de gente. Ahí sí que no tengo problema. Claro. Pero nada. Sí. Pero entonces eso. Todo, ¿eh? ¿Cómo? Que se acostumbra uno a todo, porque yo ya me acostumbré a hablarle a un puntito que hay en mi cámara y sé que ahí está la expectación, ¿no? Pero bueno, estás haciendo cosas muy interesantes que ahora hablaremos, ¿no? Más adelante, de tu libro, del ministerio. Pero vamos a seguir adelante. Entonces estudias todo el tema de periodismo, era lo que a ti te... ¿Llegaste a terminar tus estudios? No, estudié 2 años. Y justamente ahí fue cuando me convertí o me comprometí con el Señor. Depende ya me dirá en el cielo el Señor cuál de las dos fue. Es que nunca sé si me convertí a los 13 o si me convertí a los 19. Ajá. Pero cuando estaba en la facultad, yo estaba en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Estaba estudiando con un buen sueldo, de vacaciones con mis amigos no cristianos, de novio, o sea, estaba pasando la típica vida que quiere un chico adolescente, súper bien. Sí. Pero hubo un punto donde me di cuenta y dije, pero esto es todo lo que hay. Si esto es todo lo que hay, pues a mí me está faltando algo porque no me llena esto, ¿no? Y ahí fue cuando empecé una especie de búsqueda espiritual. Y justo vino un grupo de misioneros de Estados Unidos, que eran todos jovencitos, chicos de la universidad, 20, 22 años, 21. Y yo estaba justamente estudiando en la facultad y ellos me invitaron a un baile tejano. O sea, de vuelta, en un contexto que te estoy escribiendo, o sea, jamás te invitarían a una iglesia o a un evento, digamos, evangelístico típico, porque no hubiera ido. Pues invitaron a toda la gente a un baile tejano. Y pues yo fui con mi novia y tal, y la verdad que la pasé tan bien. Y no hablaron de Dios en ningún momento, pero yo me di cuenta que ellos tenían un algo que yo no tenía, ¿no? Me di cuenta de que tenían una paz, un sentido de vida y de plenitud que yo nunca había experimentado. Entonces eso me hizo querer investigar, y ahí me puse a trabajar más fuerte en la radio y ahorré dinero y me fui a los Estados Unidos por 3 meses en una búsqueda espiritual. Entonces estuve en una iglesia bíblica en los Estados Unidos, cerca de Dallas, por 3 meses, y ahí fue donde me comprometí con el Señor a los 19. Qué bueno, un buen tiempo, ¿no? Todavía formándote como persona, y el Señor ahí tocó tu vida. Qué bueno. ¿Y a tu mujer la conociste en ese tiempo? No, muchísimo. No, mi mujer la conocí a los 10 años después. 10 años después. Bueno, pues entonces ya llegaremos a eso. Y en este tiempo tú te involucras en la iglesia. Vas a Estados Unidos, estás 3 meses y vuelves otra vez y ya te metes en la iglesia de lleno. Ni si no. Yo cuando vengo a Estados Unidos, el Señor hace un cambio en mi vida de 180 grados. O sea, yo lo único que quiero cuando vuelvo a Argentina es compartir el evangelio con todo el mundo. Entonces yo me bajé el avión literalmente, mis amigos no creyentes fueron al aeropuerto, no me olvido más, a buscarme, con mi familia, todo el mundo me fue a buscar, y yo recuerdo que ellos me miraron y dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? O sea, era muy claro que yo había vuelto a otra persona. Entonces a partir de ahí lo que hice, yo renuncié al periodismo, ahí fue cuando dejé la facultad, y yo dije, yo quiero dedicar toda mi vida a que el mayor número de personas en el menor tiempo posible puedan conocer a Cristo. Entonces, literalmente le compartí el evangelio a todas las personas que conocía. Por supuesto, a toda mi familia, a todos mis amigos, todo el colegio, por supuesto, todos mis amigos dijeron, te lavaron el cerebro, estás loco,
Fue muy difícil, fue un año donde ellos me rechazaron, me odiaron. Fue un tiempo muy, muy desafiante, pero fue un tiempo precioso para mí a nivel consagración, entrega y posibilidades de ministerio. Y a partir de ahí comencé a estudiar alguien me desafió a considerar la posibilidad de estudiar. Como te dije, para mí todo había sido los deportes antes. Yo creo que había leído un libro en mi vida antes de eso. No me gustaba leer. Solamente lo de colegio, ¿no? Pero a partir de ahí me capturó la lectura, perdón, el conocer la Biblia, el estudiarla y todo esto, así que me inscribí en un seminario y estudié 5 años, una licenciatura en teología, con énfasis en ciencias bíblicas y los idiomas. Bueno, qué bien, qué bien. La verdad es que tú eres un maestro de los mejores que... Bueno, el mérito es de Cristo, evidentemente, que es el que da los dones, pero yo la primera vez que te escuché predicar me dio hasta envidia. Te lo dije y yo, como las cosas lo digo tan claras, digo, estas son de las predicaciones que me hubiera gustado predicar a mí, porque la verdad es que Dios te ha dado una profundidad y a la vez una sencillez que no es muy normal. Y eso es un privilegio. La verdad es que yo digo, ¿cómo hablaría el mismo Cristo si sus discípulos hablan como hablan? Yo pienso que sería tremendo, así que le damos gracias a Dios por los ministerios. Dios te estaba forjando, ¿no? En el estudio, en todo esto. Bueno, ¿y después qué pasó? Después de estudiar 5 años... Cuando estuve 5 años, en estos 5 años, la mitad del tiempo, no iba a una iglesia, entre paréntesis. Paradójico, ¿no? Mira, esto es muy gracioso. No. Cuando yo fui... Recordá esto, yo estoy en un contexto católico. Nunca en mi vida pisé una iglesia evangélica. La única iglesia que fui es en Estados Unidos, en un contexto americano, típico, así, bastante, digamos, muy, no sé cómo describirlo, muy, no tengo otra forma que decirlo, muy yankee, muy típico de ahí, ¿no? Todos con su coche, muy no religioso, sino un contexto muy particular. Entonces yo pensaba, bueno, la iglesia en Argentina debe ser parecido a eso, ¿no? Y no, cuando llegué a Argentina como me convertí con este grupo, cuando fui al seminario, el primer día que fui al seminario, a llenar la solicitud de ingreso, me empezaron a hacer preguntas y dijeron, años de bautismo, años de que estaba bautizado. Yo estaba mirando y decía, ¿años de bautizado? Desde que nací, cuando nací me bautizaron, yo no sabía lo que era el bautismo. Me ponía referencia de 2 ancianos. Y yo pensaba, ¿qué le tengo que dar esto a mi abuelita? Pensaba, mira, no sabía lo que era un anciano. Y cuando me dijeron, no cumplía ni referencia a su pastor. Y yo digo, ¿pastor? Yo no tengo pastor. Bueno, finalmente la hizo un misionero amigo mío, me hizo la referencia, ¿no? Pero me dejaron entrar como a prueba. O sea, fue algo muy gracioso porque yo no entendía nada del lingo evangélico, no conocía la cultura evangélica argentina en general. Para mí era algo todo muy nuevo. Y bueno, de hecho yo, mira esto, lo que te decía antes, cómo era tal cual, ¿no? Yo estaba sentado las primeras clases en el seminario, y me sentaba así, con los brazos cruzados, y escuchaba lo que me estaban enseñando, y por supuesto era pago, ¿no? Y pensaba, ¿esta gente no estará tratando de robarme el dinero? Claro, porque toda la connotación cultural que yo tenía era este pastor que te dije antes. Entonces, para mí, estos son iguales a ese son los aleluya que me están tratando de robar el dinero. Y bueno, así estuve unos meses hasta que finalmente, bueno, eso cambió obviamente. Y durante estos 5 años estuve, la mitad del tiempo hacía ministerio con este grupo, que se llama Los Navegantes, compartiendo el evangelio en casas, discipulando gente en casas, no en un contexto de iglesia. Esto lo hice por, 3 años más o menos. Y los últimos 2 años ahí sí me involucré en una iglesia, donde literalmente vivíamos en una iglesia, un grupo de 17 varones y 23 chicas que vivíamos en 2 áreas distintas de la iglesia, y era como una especie de centro de entrenamiento para jóvenes, una iglesia bastante grande ahí sí en Buenos Aires, donde yo trabajaba, digamos, supervisando a los varones.
Oye, una Pero fue pregunta. Sí, ¿Y tus padres cómo veían todo eso? Porque claro, este niño se nos está yendo, se le está yendo la cabeza y ellos eran los que te sostenían o tú tenías que trabajar para cubrir los gastos del instituto, de todo esto. muy buena pregunta. Mira, nunca me voy a olvidar. Mi papá tenía empresa. Era el dueño de su propia empresa, una empresa de comercio exterior. Entonces, trabajaba en hacer toda la logística, trabajaba haciendo logística internacional y era profesor en 3 facultades diferentes. Eh, no me voy a olvidar jamás llegar al despacho de mi padre. Imagínate esto, era el director de su empresa, ¿no? Un gran escritorio gigante, mi padre fumando su pipa así distante, allá y yo tratando de convencer la existencia de Dios y de la importancia de Cristo, y mirándome así fumando con su pipa, y yo tratando de convencerlo de que poder ir a un seminario y todo esto, ¿no? ¿Y cómo te vas a sostener financieramente? Y yo no puedo creer que lo miré a los ojos. En ese momento mi fe daba para cualquier cosa. Lo miré a los ojos a mi padre, que siempre chocamos, ¿no? Así que no era una relación fácil. Lo miré a los ojos y le di, Dios proveerá. Y mi padre hizo. Este se ha vuelto loco. Y me dijo, hijito, ¿cómo le vas a cuando tengas familia y le quieras, no me olvido de esto, me dijo, cuando tengas familia y le quieras comprar una bicicleta a tus hijos, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer cuando venga tu hijito de 4 o 5 años y te diga, papá, me quiero comprar una bicicleta? Y no tengas dinero, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, yo estoy convencido que Dios de alguna forma va a proveer. Y la verdad que yo le respondía a esto y lo creía, pero a la vez estaba muy abierto a que nunca iba a tener ni un coche propio, por supuesto, ni una casa, ni nada que se... O sea, estaba muy dispuesto a vivir de esa forma, y la verdad que Dios fue, como dice Efesios, ¿no? O sea, mucho más abundantemente proveyó lo que jamás imaginé para mi vida y los míos, así que muy agradecido. Pero no te importaba, tú que habías vivido de una manera acomodada, perder todo eso para ir a la locura del Evangelio. ¿No mirabas para atrás nunca y decir, madre mía, que es que voy a perder mi comodidad, mi confort, mi cobertura y voy a la aventura? No tenías ninguna duda. Sabías cuál era tu destino, tu camino, y tú estabas dispuesto a afrontarlo, ¿no? Es que una cosa que descubrí con el tiempo es, la persona que nace, entre comillas, yo no nací rico, no era rico ni cerca, ¿no? Pero quiero decir, la persona que nace acomodada, digamos, no termina de valorar lo que tiene. O sea, yo nunca entendí que estaba dejando algo. No creo que es algo meritorio eso para mí. O sea, de hecho, nosotros teníamos en Argentina se llama una casa quinta. Sería una finca, ¿no? Enorme, tenía como 5 hectáreas y mi padre la había transformado en una pequeña Inglaterra, ¿no? O sea, tenía unos jardines preciosos, cancha de fútbol, cancha de vóley, 2 casas, era una cosa preciosa en el medio del campo, con árboles gigantes, y nosotros íbamos ahí los fines de semana. Mi padre se distraía de la facultad y más que nada en su empresa, en ese momento trabajaba mucho en la empresa, y trabajaba la madera, ¿no? Y nosotros, para mí eso no era nada. De hecho, cuando empezamos a hacer campamentos con los grupos, con los navegantes, donde venía gente, ahí sí empezamos a invitar gente de iglesia, veían eso y no podían creer. Y yo miraba eso y decía, a mí me da igual, o sea, no. Como todo el mundo decía, pero ¿cómo no te enorgulleces de esto? Y digo, yo entiendo de qué me estás hablando. Para mí era algo como, me pasaba por arriba, ¿no? Era normal. Sí, normal. Entonces, la verdad que no siento como algo meritorio el hecho de haber dejado eso. Más bien sí siento como algo que Cristo merece el crédito en el hecho de decir que Él me sedujo, me sedujo, y en esa seducción yo respondí a eso, no hubo mucho más que eso. Dejarlo, como decía Hudson Taylor, ¿no? Cuando le preguntaron al final de su vida, después de haber perdido a su esposa, sus hijos, si había merecido la pena, si había sacrificado algo. Y Hudson Taylor respondió, dijo, ¿sacrificio? Yo nunca hice un sacrificio en toda mi vida. Porque realmente su aprecio de Cristo y su amor por Cristo, o su comprensión, mejor dicho, su comprensión del amor de Cristo por él,
era tan grande que realmente como Pablo, ¿no? Es decir, todas las cosas son basura. Cuando uno realmente ve el valor de Jesús, el resto de cosas realmente se transforman en algo sin valor, que uno lo piensa demasiado, ¿no? Entonces Claro. para mí no es algo meritorio, es algo normal que debería suceder cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces me imagino que ya se iría vislumbrando una mujer en tu vida, ¿no? En esa etapa, ¿no? ¿O todavía estamos como los eunucos de Pablo? Pues, mira, antes de conocer a Cristo, de comprometerme con Cristo, tenía varias novias y siempre estaba de novio con alguien. Mi hermana me dijo, Nico, ahora que te comprometiste con Cristo, tienes que estar sin novia por un buen tiempo. Ella también se comprometió a la misma vez que yo, ¿no? Los dos juntos. De hecho, ella vino conmigo a Estados Unidos. Eh, pero empezaron a pasar los años, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Ella se casó y después me volvió a mirar y me dice, ¿te acordás lo que te dije? Le digo, sí, bueno, olvídate lo que te dije. Se te está pasando, se te está por llegar la fecha de vencimiento. Vamos, tenés que ponerte de novio. Como decimos que se te está pasando el arroz, ¿no? Exacto, exacto. No, estuve 9 años sin novia. Ajá. Bueno, eso Que está fue bien. Sí, fue muy bueno. Para mí es un consejo que siempre que hablo con jóvenes, de hecho estuve ayer, el sábado, conversando, haciendo una teleconferencia con la gente, con un grupo de Argentina y todos jóvenes, y siempre fue eso, ¿no? Intentar pasar la mayor cantidad de años posible sin novia para poder generar un carácter, para poder crecer, dominio propio, paciencia, ser libre del egoísmo. Hay muchas cosas que uno necesita crecer y desarrollar antes de casarse, porque si no después termina pagando los platos rotos la esposa o el marido, ¿no? Entonces, creo que es algo importante el hecho de si uno realmente quiere tener un matrimonio sano, pues intentar crecer a nivel carácter lo mayor posible antes de comprometerse con alguien, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que de los 19 a los 29, pues nada, estaba soltero. Bueno, pero llegó a los 29, ¿no? Claro, eventualmente llegaron. ¿Y cómo conociste a tu mujer? Que por cierto le damos un saludo muy, muy fuerte desde aquí. Bueno. A ver, pasaron muchas cosas antes de mi mujer. ¿Seguimos? Sí, venga, cuéntanos alguna interesante. Bueno, a ver, después de ese tiempo, cuando terminé el seminario, estamos hablando del año 2000, en el seminario me ofrecieron escribir, esa fue la primera vez que escribí, un libro sobre evangelismo y discipulado, en vez de hacer mi tesis final, y hice eso en el año 2000, y después de eso me mudé a Estados Unidos. Estuve 3 años en Estados Unidos viviendo, haciendo una maestría en el Seminario Teológico de Dallas, y trabajando, capacitando pastores hispanos en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Y después de esos 3 años, me volví a Argentina como misionero de una agencia misionera que se llama SERV, que es para la cual trabajo ahora, que forma parte de una iglesia bastante grande, que se llama Denton Bible Church. Y esa, digamos, es mi iglesia local, original, la primera que conocí a los 19 y que se mantuvo la relación hasta ahora. De hecho, mi jefe actual es el líder de la organización que pertenece a esta iglesia. Y volví con ellos a Argentina a trabajar como misionero para capacitar líderes y pastores en un año, pues no me acuerdo qué año sería probablemente año 2005, una cosa así, 2000, sí, algo así, 2005 suponte, 2003 fue el año, diciembre de 2003, no me acuerdo. Y estuve capacitando pastores y líderes mientras ahí hice mi doctorado en ese tiempo, y en el año 2005 conocí a mi esposa, 29 años. Así que... Todavía no eres pastor, ¿no? ¿Todavía no había sido levantado el ministerio o sí? Sí. En el año 2001, antes de salir 2003, la iglesia me ordenó como pastor en Estados Unidos, me ordenaron como pastor. No fue en Argentina ni en España, fue en Estados Unidos. O sea, año 2003. En Argentina estuve trabajando, comenzamos un instituto bíblico en La Plata, y estuve trabajando como parte del equipo pastoral de una iglesia cuyo énfasis ministerial era alcanzar jóvenes universitarios, que era el contexto que a mí me gustaba, ¿no?
Jóvenes universitarios y profesionales. Entonces en la iglesia yo tenía 28 años y era el más viejo. Había uno o dos que eran más grandes que yo, pero el resto eran como 120 personas y todos eran jóvenes. En un contexto universitario. En La Plata es una ciudad universitaria, tiene más de 100.000 estudiantes la facultad, la universidad, mejor dicho. Entonces es un contexto lleno de jóvenes, así que el objetivo de la iglesia era alcanzar universitarios y jóvenes profesionales. Y todavía está en pie la iglesia muy, muy sana, muy buena en La Plata. ¿Y apareció tu mujer por fin? Mi esposa, la historia es fabulosa. Voy a tratar de hacer la versión resumida, porque la versión resumida tiene mi mujer, paradójicamente. Yo estaba capacitando pastores y uno de los pastores era el típico pastor argentino exagerado, el prototipo del argentino, ¿no? Y él me dice, yo estaba enseñando una clase y él me dice, yo tengo una chica para vos que es muy espiritual, que ama a Cristo y que me empezó a describir a alguien fabuloso, ¿no? Entonces yo estaba pensando, este hombre está haciendo la típica descripción exagerada de que no coincide con la realidad, ¿no? Y no me interesa. Y así estuvo, no siendo muy molesto, pero de vez en cuando venía y me decía, ¿no? Bueno, estuvo por unos cuantos meses hasta que finalmente me invita a un asado, a una barbacoa, y había mucha cantidad de gente, muchos misioneros y tal, y él me había dado muchas características de esta chica, y yo no le creía nada, pero me dice, mira, que va a estar esta chica ahí. Y bueno, está bien, no pasa nada, yo voy y pruebo mi punto, ¿no? De que no es todo lo que él me está contando. Cuestión que pasa todo este asado, estamos todos juntos, y yo empiezo a ver una chica, que era la chica que servía a todo el mundo, estaba atenta a todas las necesidades de otro, no estaba bien vestida, ahora te voy a explicar por qué eso es importante. Muy humilde, muy detrás de la escena, muy servicial. De hecho, el asado terminó y ella fue no había comido ella fue la última que se quedó y era la única que estaba comiendo sola en la mesa, ¿no? Después de servir a todo el mundo. Entonces este pastor viene y me pregunta, ¿la conociste? Y le digo, ¿cómo la voy a conocer si no me la presentaste? No sé ni quién es. Y él me hace así, me señala con el dedo y me dice, y yo. Bueno, y ahora digo, ¿cómo hago para conocer a esta chica? Porque, ¿no? Entonces el asado ya había terminado y me acerco a cada una de las personas que estaban ahí y voy dándole un beso a cada uno que están ahí para tratar de llegar hasta ella, ¿no? Claro. Cuestión que cuando llego, la saludo, me presento y me quedo esperando como para que ella diga, vos sos Nicolás. Y ellos se quedan mirándome como diciendo, ¿y a mí qué? O sea, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Claro, yo me puse tan nervioso que digo, bueno, chao, y me fui. Porque yo pensaba que ella sabía algo, ¿no? Y cuestión que no sabía nada. Claro. Entonces, después de eso pasé como una semana, es larga la historia, ¿no? Pero pasé una semana orando, buscando al Señor. Hubo varias cosas que sucedieron que confirmaron que esta chica era todo lo que él me había compartido, ¿no? Una de las cosas que él me había dicho, por eso mencioné lo de la ropa, es que ella no se vestía bien porque ella no quería casarse. Ella quería ser misionera. Entonces, no quería seducir a los varones. Entonces se vestía de una forma muy poco seductora y con ropa muy normal. Entonces, bueno, eso fue muchas cosas que me dijo, ¿no? Entonces, finalmente, para hacerte la historia más corta, pasé un tiempo orando y digo, ¿cómo hago para acercarme a esta iglesia? Por supuesto, a mi iglesia, o sea que yo era pastor, no podía acercarme. ¿Cómo hago? ¿La llamo por teléfono? ¿Qué hago? Claro. Entonces le escribí una carta y se la di a este pastor y le expliqué en esta carta diciendo, mira, soy esto, esto y esto. Me gustaría tomar un café contigo, sin compromiso de tu parte, sin compromiso de mi parte, solo para conocernos un poco más y tal. Quiero explicarte quién soy, por qué, porque él me explicó todas estas cosas, no porque te veas bien físicamente, aunque eres muy bonita, pero por estas cualidades que yo he visto en ti, bla, bla, bla. Bueno, le doy esta carta al pastor y le digo, por favor, explícale quién soy antes de darle la carta. Si no, va a romper en mil pedazos. Explícale quién soy. Sí, quédate tranquilo. Vale. Toma la carta. Esto me lo contó mi esposa después, yo no sabía.
toma la carta, me dice, le dice este hombre a mi esposa, Ani, ¿te acordás que la otra vez en el asado había un chico, no sé qué sé yo? Bueno, él te escribió esta carta, toma. ¿Y ella qué Quiere hizo? salir contigo. Claro, pues yo no quiero saber ninguna carta, no quiero leer, no quiero salir con nadie. Y bueno, el pastor pues, no, tranquila, mira, le leyó la carta, le dio mi libro, que yo había escrito de evangelismo y discipulado, y le dijo, tómate un tiempo para orar. Cuestión que estuvo una semana ayunando y orando mi esposa para ver si quería salir a tomar un café conmigo. Una semana. Cuando el pastor me llama y me dice, en mi corazón yo estaba esperando, por favor, que me diga que no. Porque digo, si dice que no o si dice esperar, para mí esto confirma aún más que esta chica realmente es espiritual y que no se va a enganchar con el primero. Y dicho y hecho, ella dijo, no, voy a tomar un tiempo para orar y ayunar. Y para mí eso fue fabuloso. Y después me escribió una carta, ella parecía la mía y bueno, después de eso pues salimos por primera vez. Entre paréntesis, lo fabuloso de la carta, esto para todas las chicas solteras. ¿Saben lo que puso mi esposa? Es fabuloso. Ella dijo esto. En la carta dijo, vale, me comprometo a tomar un café contigo sin compromiso de mi parte y sin compromiso de tu parte. Pero tengo un problema, me dijo. No me acuerdo cómo te ves físicamente. Así que no sé cómo nos vamos a reconocer cuando nos veamos. O sea que ella no se acordaba de tu cara. Cero. Qué ofensa. Yo estoy orando, mirá, mi motivo número 1 de oración por una esposa durante 9 años había sido que mi mujer se enamore de mi corazón y no de cómo me veo físicamente. Esa había sido mi oración. Y esta chica me escribió en la carta, me puso, quiero salir contigo, a pesar de que no te conozco, porque leí tu libro y al leer tu libro pude ver parte de tu corazón. Y eso fue lo que ella puso en la carta. ¿Sí? Cuando yo leí esta carta digo, bueno, ya está, me encontré a mi esposa. Ahí. Y 7 meses después nos casamos. Fue muy rápido. Qué bueno, gloria a Dios, qué contento. Yo la conozco no muy profundamente, sino superficialmente, pero se ve una mujer muy agradable, muy sencilla, muy reservada, y muy espiritual. Le damos un saludo muy fuerte del programa. Y bueno, Nico, vale, fundas tu familia, ¿los niños vinieron pronto o tardaron en llegar? 2 añitos, 2 años y pico. ¿Tienes cuántos? 3, tengo 3, una niña, Micaela, 2 varones, Tomás y Manuel. Qué bueno, qué bueno. Una cosita, Nico, ¿y cómo es que te vienes para España? Sé que a lo mejor me alargo mucho, el tiempo va pasando y ya no queda mucho, pero ¿cómo es que os venís para España? Porque tú estabas bien asentado allí, trabajando ministerialmente, tenías tu familia, o sea, lo tenías todo. No tenía sentido decir, corto con todo y me voy a varios miles de kilómetros para el este. Sí, justamente fue eso, lo que acabas de escribir. Terminamos de construir nuestra casa nosotros y 6 meses después de construir nuestra casa, pues yo empecé a viajar a África y estuve en Sudán, que es el país más pobre del mundo, Sudán. Y cuando estaba allí hubo un misionero que me hizo una pregunta que me dejó choqueado. Me dijo, ¿puedes orar por mí? Y yo le dije, claro que puedo orar por ti. ¿Qué es lo que puedo orar? Y me dijo, me gustaría que ores para que Dios me muestre si trabajando aquí yo estoy haciendo su voluntad. Y a mí eso me choqueó, porque yo digo, ¿cómo una persona, justamente lo que vos decís, ¿no? Que ha dejado, porque este hombre egipcio, que ha dejado su país, su casa, y ha venido al país más desagradable que existe, más... Es terrible, no sabes lo que es la situación ahí. Yo voy, una vez al año voy. Es terrible, terrible, terrible la situación. ¿Cómo alguien que está en estas condiciones se puede estar cuestionando que está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo oré por él, pero en realidad fue un llamado de atención a Dios para mí. Y para mí fue como si Dios me preguntara a mí, ¿cuándo fue la última vez que tú viniste a mí sin una agenda, presumiendo que sabías qué era lo que yo quería para ti, y viniste con manos abiertas a preguntarme qué querés para mi vida? Entonces, cuando volví del viaje, pues le dije a mi esposa y pasamos 6 meses orando y buscando al Señor, pidiendo dirección, y finalmente ella fue la que sugirió España, más que nada por estar más cerca de África, y a la vez que sea un contexto de habla hispana. Esas fueron las 2 razones. Estar cerca de África y ministrar en un contexto que habla español para poder hacer uso de mis dones, ¿no? Entonces esa fue la razón para venir aquí. Entonces ahí sí que dejamos todo, porque
dejamos la casa y todo. ¿Y por qué Málaga y no Cádiz? Cádiz está más cerca de África, digamos, está ya, vamos, al punto, ¿no? ¿Por qué vinisteis para Málaga concretamente? ¿Recibiste alguna cosa de parte de Dios? No, en realidad fue algo de... Justo, mira, estoy escribiendo sobre la sabiduría ahora, ¿no? Estoy escribiendo sobre cómo discernir la voluntad de Dios. En este momento estoy escribiendo sobre eso. Y una de las cosas que uno encuentra respecto a cómo Dios guía a los seres humanos es que el medio normal que Dios utiliza para guiar a los seres humanos es transformándonos en personas sabias. Ese es el medio que Dios utiliza. Cuando uno estudia las Escrituras y uno mira y observa, encuentra ese patrón, ¿no? En que Dios, normalmente, no siempre, hay excepciones donde Dios guía de una forma muy particular y precisa, pero en general, lo que uno encuentra es que te transforma en una persona sabia. Por ejemplo, para mí, venir a Málaga, entendiendo a qué Dios me había llamado, necesitaba estar en un contexto cerca de África, en un contexto de habla hispana, porque mi primer idioma es el español, enseño en inglés y predico en inglés, pero me gusta más hacerlo en español. Y la otra cosa fue, paradójicamente, fue el aeropuerto. El aeropuerto de Málaga es el tercer aeropuerto de España, quitando Gran Canaria, pero por una cuestión turística, ¿no? Entonces, estar en un lugar estratégico donde yo poder subirme un avión y rápidamente poder estar en cualquier punto del mundo. Literalmente, viajo mucho, viajo a India, a Egipto, voy todos los años. África voy 3-4 veces al año, Asia, a Sudamérica, a Estados Unidos. De hecho, este año es el año que no puedo creer que he estado tanto tiempo en casa, ¿no? Entonces, la razón fue múltiples, pero una de las razones fue cuál es el lugar más estratégico para poder hacer uso de mis dones. Y de trabajar en un lugar, en un contexto local, pero a la vez tener un acceso rápido y poder estar con mi familia, ¿no? Porque creo que es una combinación de cosas. Qué bueno, gloria a Dios. Qué interesante. Al final acabaste como pastores aquí en la iglesia del cónsul, ¿no? Uno de los pastores. Dame un saludo al resto de la pastoral, a David especialmente, que tengo mucha comunión con él y se está convirtiendo en un amigo. Bueno, pues háblanos un poquito, porque más o menos conocemos ya el contexto de dónde vienes, tu carácter, tu forma de ser, ya conocemos un poquito más a Nicolás Tranchini, pero oye, a mí el libro ese de Cambios Profundos, algo me ha cambiado, ha habido un antes y un después. De hecho, lo tenemos ya como manual de consejería cristiana, tenemos varios niveles, en el nivel 3 lo tenemos cuéntanos cómo surgió el libro, el ministerio, porque me han dicho en la iglesia que tú siempre hablas de lo mismo. Dice, desde que yo lo conozco, está hablando de los cambios profundos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas dos palabras? Sí, hay un pasaje en Mateo 7 que dice así: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y las palabras de Jesús en ese pasaje, para mí son las que me mueven a hacer todo lo que hago y me motivan, ¿no? El texto dice, en el versículo anterior, en el versículo 21, dice: solamente va a entrar en mi reino aquellos que hagan mi voluntad. Y la respuesta de esta gente es esta: yo he hecho tu voluntad. Y el pasaje dice, muchos, versículo 22, muchos en aquel día van a decir, un momento, Señor, ¿cómo no me vas a dejar entrar a mí al cielo si yo he hecho tu voluntad? No profeticé en tu nombre, no eché fuera demonios, no hice muchos milagros. Y menciona, si te darás cuenta, las 3 cosas que Jesús le mandó a sus discípulos que hicieran. Cuando los mandó de 2 en 2, si te acuerdas, justamente les dijo que hicieran esto, ¿no? Que vayan, que prediquen el reino, que echen fuera demonios y que sanen enfermos. Las 3 mismas cosas que va a decir unos capítulos más adelante. Y hay una confusión, y quizá este pastor que yo te mencionaba en Argentina tiene la culpa, ¿no? Tiene una culpa sana en este sentido. Hay una confusión entre los líderes y pastores evangélicos enorme, que la Biblia no hace más que enfatizar y decir, este es el problema de muchos. No dice es el problema de unos pocos, no dice es el problema de algunos, dice que
el contexto en el que está hablando este pasaje, Mateo 7, está hablando a pastores itinerantes, es decir, personas como yo, personas como tú. Y está diciendo, muchos de estas personas van a decir, yo sí era un cristiano verdadero. ¿Cuál es la evidencia de que era un cristiano verdadero? Mira, yo predicaba todos los domingos. Mira, yo sané enfermos. Mira, yo eché fuera demonios. ¿Cómo, Señor, osas decirme a mí que yo no era un cristiano verdadero? Y la respuesta de Jesús en versículo 23 es, les quiero decir algo. No es que tú eras salvo y perdiste tu salvación. El texto está diciendo esto. Dice, yo nunca, jamás tuve un vínculo genuino contigo. Tú no estabas enamorado de mí. Tú estabas enamorado de mi ministerio. Tú estabas enamorado de lo que el ministerio te da. Como este pastor que yo te decía antes. Dinero, prestigio, posición, admiración, porque todo el mundo viene y te venera. Odio eso, lo odio. Odio llegar a una iglesia y que te pongan en el primer asiento, o que te den agua, o que te traten mejor que a otra persona normal que viene conmigo. Me pasa mucho. Por ahí cuando voy que me dan un trato especial, y me parece algo horrible, ¿no? Me parece algo desagradable, salvo que se lo den el trato ese a todo el mundo. Entonces sí, me parece algo genial, ¿no? Si me tratan a mí así y a todos los que vienen conmigo igual, pues genial. Pero veo una falta de comprensión en los pastores y en los evangélicos en general en el cristiano, de no entender que el cambio que Dios busca es un enamoramiento del corazón, no de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que la vida cristiana se trata de eso. No se trata de servir o hacer por Dios, se trata de ser servido por Dios. Se trata de ser amado por Él. Es fabuloso, ¿no? Déjame decirte esto que lo dijo un pastor hace un tiempo, que se lo voy a robar, no es mío, pero me impactó tanto, me parece tan lindo. En Juan 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, en el aposento alto, al final del lavado de pies, este hombre dijo, la verdad que me gustó tanto, nunca lo había pensado. ¿Qué es lo que vemos? Después de, si alguien pudiera presenciar la escena, Jesús termina de lavar los pies a los discípulos, ¿cuántas personas hay en la mesa? 13. Hay 13 personas. Hay 12 seres humanos y uno que es Dios hecho hombre. 13. Vale. Hay 12 personas limpias y una sucia. ¿Quién es el sucio? Dios. Dios. El único que no tiene los pies limpios. Y justamente la vida cristiana se trata de eso. Se trata de que me rompa el corazón el hecho de que el Dios del universo me ha lavado, me ha limpiado los pies y Él se ha ensuciado por amor a mí. Y cuando eso te rompe el corazón, ahora sí me conoces. Ahora sí sabes quién soy. Más allá de lo que hagas o dejes, ahora me entendés. Entonces para mí el cambio profundo es entender lo que Dios ha hecho por mí y que eso me seduzca y transforme mis deseos. Ahora lo desea Él con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y no tenga... Comience en una batalla, como dice Piper, ¿no? La batalla por el gozo. Ahora peleo por el gozo de disfrutar a Dios y de apreciar lo que Él ha hecho por mí. Qué bueno, Nico. Siento decir que el tiempo se ha acabado y que nos encantaría seguir hablando, pero yo creo que ha servido como botón de muestra este pequeño programa para conocerte más. Para mí es un privilegio conocerte y me gustaría que pudiéramos seguir en contacto, que tú me siguieras informando de las cosas que estás haciendo. Este libro tan interesante que estás escribiendo ahora, que es devocional, pues tengo interés en que lo termines. Estamos orando para que Dios te siga iluminando y completar esta obra. Y nada, hermano, muchas gracias por abrir tu corazón, por contarnos tus experiencias. Es siempre un honor que cualquier persona que voluntariamente abra su corazón nos muestre lo que hay. No hay cosa más valiosa que el corazón, ¿no? Que el interior. Y te damos las gracias porque tú lo has abierto y has sido generoso y valiente en este día para que todos los oyentes puedan conocerte un poquito más. Un fuerte abrazo, Nico. Gracias por invitarme, un cariño grande.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos hecho el programa con mucho cariño, hemos disfrutado mucho del testimonio de Nicolás Tranchini y ya sabéis que la semana que viene nos vemos en un nuevo programa de Short Time. Medita y reflexiona porque la vida cada vez está más peligrosa, los tiempos son malos y necesitamos pararnos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas y andemos por él cuando lo encontramos. Y hallaremos algo que el mundo no tiene: descanso para nuestras almas. Acércate a Cristo y Él alumbrará tu corazón. Pues un beso muy fuerte a todos los que nos oís y nos vemos, si Dios lo permite, la semana que viene en Radio Amanecer. Un beso y que tengáis buena semana. Señor os bendiga.